Arriba los corazones. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hemos tenido una pequeña pausa en verano, pero ya estamos de vuelta. Hoy tenemos un tema muy interesante que tratar, y que de hecho va a abrir una nueva sección en el canal. Esto será las herejías antiguas que se encontraban presentes en la Iglesia primitiva y que de alguna manera los protestantes están resucitando. Como siempre, aclarar que el propósito de este canal es traer a la plenitud de la fe a los hermanos separados, entre los cuales yo me encontré durante toda mi vida hasta hace muy poquito, y no es, contender con el ansia de ganar un debate, ni de parecer más listo, ni mucho menos más santo, que desde luego no lo soy. Pero sí, subrayar algunos errores que se encuentran presentes dentro de la apologética protestante, precisamente cuando tratan de responder a la argumentación católica, en este caso, ¿no? Bien, hay una tendencia que se encuentra ahora en alza dentro de los apologetas protestantes que tienen diálogo con los católicos, que es la de hacerse pasar por ortodoxos, por cismáticos orientales, aunque ellos sean protestantes y quieran seguir siéndolo. Es decir, porque ellos, al haber leído a los padres de la Iglesia, al haber escuchado a los apologetas católicos, se dan cuenta de que ellos no tienen nada que ver con la Iglesia primitiva ni con lo que ha sido nunca el cristianismo y que siguen tradiciones de hombres, ¿no? Pero llega un punto en el que, aprovechándose de la argumentación de los cismáticos orientales, pueden dar un poco el debate por ahí, sobre todo para atacar el primado petrino, pero se dan de bruces con la realidad, y el hecho es que más del 90% o 95% de las doctrinas ortodoxas son idénticas a las católicas. Entonces, una de las cuestiones donde ellos, no pueden responder al problema que se les plantea es la cuestión de la sucesión apostólica. Queda absolutamente claro en todos los primeros cristianos, los autores tanto orientales como occidentales y los padres de la Iglesia, que no se podía ser un auténtico presbítero, un auténtico profeta o un auténtico obispo si no se tenía sucesión apostólica, porque no se encontraría dentro de la misma Iglesia. Todo lo demás eran, sectas separadas fuera de la autoridad dada por Cristo a su Iglesia a través de Pedro. Bien. Entonces, una de las preguntas a las que no se puede responder, se podrían añadir a ese vídeo que yo hice de las preguntas que ningún protestante puede responder, sería ¿por qué, si queda claro en toda la historia de la Iglesia primitiva que sin sucesión apostólica no hay auténtico sacerdocio, ellos no tienen sucesión apostólica y les da igual? Entonces, lo que he venido escuchando últimamente es que en los requerimientos bíblicos que se dan para elección de los presbíteros o incluso de los sirvientes, por la inmoralidad histórica de algunos dirigentes de la Iglesia católica, la sucesión apostólica dejaría de ser válida. Entiendo que ellos piensan que entonces la autoridad empieza a ser totalmente autoconstituida, libre y separada de la propia Iglesia. Pero este es un tema muy curioso que vamos a tratar hoy. Bien, inauguramos entonces esta sección sobre las herejías primitivas resucitadas por el protestantismo moderno hablando del donatismo. El donatismo, una herejía que acabó en cisma, iniciada por el obispo de Cartago Donato en el siglo IV, a la finalización de la persecución por parte del emperador Diocleciano. Era una doctrina que decía que los pecadores no pueden pertenecer formalmente a la Iglesia o que aquellos sacerdotes que cayeran en inmoralidad perdían su capacidad para administrar los sacramentos o perdían incluso la validez de su sacerdocio. Nosotros sabemos que no es así, ¿no? Sacerdos in eternum. El sacramento del orden imprime carácter y es eternamente, ¿no? Para salvación o para perdición, pero la persona es sacerdote eternamente. Sin embargo, aunque esto parece sencillo de entender, estos apologetas modernos e incluso el propio Fernando Casanova
No lo menciono por crear una polémica, sino porque hace poco su caso fue muy conocido y una de las razones que él arguye para abandonar la Iglesia Católica es esta misma, que es que la sucesión apostólica no funciona como lo dice la Iglesia Católica Romana, esto es algo que he escuchado antes, sino que como estos ministros de la Iglesia, digamos históricamente, no se han comportado de forma ejemplar moralmente, la sucesión apostólica se rompe y entonces no es válida. Bien, en este contexto pasó lo mismo con el donatismo, es decir, hubo unos sacerdotes que a causa de la persecución abandonaron la Iglesia escapando. Cuando cesa la persecución, ellos tratan de volver y que les permitan ejercer su sacerdocio, y ahí hubo una polémica muy grande, porque ellos habían abjurado de su fe por miedo a la persecución ante las autoridades romanas o habían escapado. Se creó entonces una polémica muy grande sobre si el sacerdocio mantenía su vigor y seguía siendo válido en aquellas personas que habían escapado o habían caído en una inmoralidad o en una traición a Cristo y a la Iglesia. Yo creo que este es el caso, ¿no? Este es el caso. Este argumento en el que yo niego la sucesión apostólica en base a que a mí algunas autoridades de la Iglesia me parecen inmorales, es la misma. Es decir, sigue siendo válida la sucesión apostólica, su ministerio es auténtico, ha recibido verdaderamente el sacramento del orden. Bueno, básicamente el debate es este. Hay protestantes que están negando la validez del sacerdocio o de la sucesión apostólica en base a la inmoralidad de un determinado grupo de personas en una situación histórica o actual, no importa. Al respecto de esto, y sin ánimo de crear polémica, sino para poner un buen ejemplo de lo que estoy hablando, escuchemos lo que Fernando Casanova pone como una de sus motivaciones para abandonar la unidad de la Iglesia. Ni tampoco la sucesión apostólica tal y como lo establece la Iglesia Católica Romana. Póngase a pensar. ¿Por qué debemos dar como legítimos a muchos supuestos sucesores que debieron haber sido nombrados con las condiciones establecidas para ellos, según lo ordena Dios mismo, a través de San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 16? Pero si incluso para nombrar asistentes, o sea, para atender viudas y servir mesas, se debían verificar directa y personalmente sendos requerimientos, como se mira en Hechos capítulo 6, versículo 3. Así es, evidentemente. La candidatura para nuevos presbíteros o ministros de la Iglesia debe ser escrupulosa y se debe ver que sea un varón de Dios y aprobado, y una persona que se ajusta a la doctrina moral, social y espiritual de la Iglesia. La cuestión no es esta, la cuestión es que si alguien que ha sido válidamente ordenado pierde, digamos, su poder ministerial. Ante esto, lo que he querido traer hoy, ya que en cada vídeo vamos hablando de algún padre importante de la Iglesia, es precisamente a San Agustín. San Agustín convivió con el donatismo, puesto que él es del siglo IV, y escribe un documento en el que refleja su absoluta disconformidad con el donatismo y explica por qué. Luego haremos un resumen, pero voy a leer varias citas. También cabe destacar que he escogido este autor porque muchos protestantes ven en San Agustín a una especie de protoprotestante, que es una cosa rarísima, pero que he escuchado mucho, precisamente sabiendo en San Agustín la pleitesía que le rendía al Santo Padre y, digamos, sus doctrinas sobre la Iglesia Católica, que ahora mismo vamos a pasar a explorar. Pero es una cosa, no tiene nada que ver con el vídeo, pero verdaderamente me quedo atónito cuando hay protestantes que te mencionan a San Agustín como si tuviera algo de protestante. Esto lo he visto hacer mucho, coger a padres de la Iglesia y sacar una frase de contexto que no tiene nada que ver con lo que piensa el autor y reflejarla como si fuera una especie
de reformador. Bueno, efectivamente, San Agustín es otro reformador, pero es un reformador de la Iglesia, no un hereje fuera de ella. Bien, Agustín contra los donatistas. Y cito textualmente: «Así pues, ninguna mezcla con los malos puede atemorizar a los buenos, de modo que quieran como romper las redes y salirse de la reunión de la unidad para no soportar en la participación de los sacramentos a los hombres que no pertenecen al reino de los cielos, ya que cuando se llega a la orilla, esto es, al fin del mundo, tendrá lugar la debida separación, obrada no por la temeridad humana, sino por el juicio divino. Por consiguiente, quienes mediante la unión de la caridad han sido incorporados al edificio construido sobre piedra y al lirio brillante en medio de las espinas, poseerán ciertamente el reino de Dios. Y en cambio, los que edifican sobre arena o han sido contados entre las espinas, ¿quién puede dudar de que no poseerán el reino de Dios? De nada les sirve a los tales el sacramento del bautismo, y sin embargo no se ha de hacer injuria alguna al sacramento que tienen por causa del inestable fundamento y la estéril malicia de éstos». Es decir, el sacramento tiene validez por sí mismo, no depende de la inmoralidad de la persona. Asimismo, está diciendo que mejor estar juntos el trigo y la cizaña dentro de la Iglesia y que ya Dios hará la debida separación, y que no fundar sobre arena otra congregación. Igualmente, advertid sin prejuicios en aquel pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas cuán justo es que, corrigiendo el error herético, si tienen este sacramento que debieron tener y reciben lo que les faltaba, no se desapruebe ni se insulte a lo que existía. Las obras de la carne son conocidas: lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría, magia, enemistades, discordia, rivalidad, arrebatos de ira, egoísmos, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, de los que se dan a eso no heredarán el reino de Dios. En cambio, cuando Juan el Bautista y el apóstol formaban unidad, porque ambos eran amigos del esposo, como era diferente el bautismo dado por Juan el Bautista, del que daba Pablo, Pablo ordenó que fueran bautizados con el bautismo de Cristo los que lo habían sido con el de Juan. Así pues, el primer bautismo fue llamado bautismo de Juan. En cambio, el dado por Pablo no se llamó bautismo de Pablo, sino que mandó que fueran bautizados en Cristo. Ved cómo Juan y Pablo forman unidad, pero no dan lo mismo. Pedro y Judas no forman unidad, pero dan el mismo bautismo. Y Pedro y Pablo forman unidad y dan un solo bautismo. Abraham y Cornelio, justificados por la fe, forman unidad, pero no recibieron un mismo sacramento. Lo mismo Cornelio y Simón el mago no forman unidad, pero recibieron el mismo sacramento. En cambio, Cornelio y aquel eunuco que Felipe bautizó en el camino forman unidad y recibieron el mismo sacramento. Ni la diversidad de ministros ni la de receptores hacen que no sea uno lo que es uno. En resumen, la respuesta de San Agustín enfatiza la unidad de la Iglesia sobre la puridad de la misma. En segunda instancia, hace la diferenciación auténtica entre Iglesia visible e invisible. Y lo más importante, la eficacia sacramental se distingue ex opere operato, por sí mismo, por la obra que se realiza, no ex opere operantis, dependiendo de la actividad de la gente individual, de la persona que recibe el sacramento. Bueno, aclarada esta duda, solo me queda leer un par de citas de San Agustín que me parece que son muy útiles de escuchar en los tiempos en los que vivimos, donde todo se desdibuja, y precisamente en este momento en el que la apologética católica está tan en auge que los protestantes, intentando ser católicos pero sin llegar a serlo, se unen a la Iglesia alta anglicana o la luterana, intentan acercarse lo más posible a la Iglesia primitiva pero sin dar el salto. Veamos lo que nos dice San Agustín. Solo se puede encontrar la salvación en la Iglesia católica. Fuera de la Iglesia se puede tener todo, excepto la salvación. Se puede tener honor, se pueden tener los sacramentos, se puede cantar el aleluya, se puede responder amén, se puede tener fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y también orar con esas palabras, pero no se puede encontrar la salvación más que en la Iglesia católica. Sermón a los fieles de la Iglesia de Cesarea. En otra de sus cartas dice:
Cualquiera pues que se haya separado de esta Iglesia católica, aunque crea que vive virtuosamente, está separado de la unidad de Cristo por ese solo crimen. No alcanzará la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Queridos hermanos, me parece que queda clara la perspectiva de probablemente el mayor doctor universal de la Iglesia, que es San Agustín, y que tuvo que combatir todas estas cuestiones ya hace pues casi 1700 años. Citando a San Teodosio, que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea «Viva Cristo Rey». Dios os bendiga.